Buenas tardes. Es un gusto para nosotros presentar a Fernando de Mateo en esta entrevista que gustosamente nos ha concedido para hablar sobre un tema de la mayor relevancia actual, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el TEMEC. Quisiera ante todo hacer una breve presentación sobre el currículum de Fernando de Mateo. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y también obtuvo maestría en el Colegio de México y otra en la de Johns Hopkins University. Actualmente es coordinador de un diplomado en el Colegio de México. Es un diplomado sobre negociaciones comerciales internacionales. Don Fernando de Mateo tiene una amplia carrera en el campo del comercio, de los temas de comercio internacional. Durante 12 años fue embajador y representante de México ante la Organización Mundial del Comercio. Fue ahí presidente del Consejo General, del órgano de solución de diferencias y del grupo de negociación sobre servicios de la ronda de Doha de la OMC. También fue presidente del Comité de Comercio de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Fernando ha sido funcionario de la Secretaría de Economía, anteriormente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, donde ocupó diversos puestos, todos relacionados con comercio internacional. Es autor de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas, de libros. Iván, para nosotros es un gran gusto que hayas aceptado esta entrevista y te lo agradecemos mucho, Fernando. No, al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un verdadero honor estar con ustedes. Sí, pues para iniciar esta entrevista, pues quisiéramos preguntar, considerando la situación actual del país, ¿hasta qué grado el actual Tratado de Libre Comercio podría amortiguar los efectos negativos derivados de la actual crisis económica, que se deriva principalmente de esta crisis sanitaria, y pues desde mi punto de vista también de la falta de condiciones y de señales de certeza jurídica para los inversionistas, pues tanto nacionales como extranjeros, que yo creo que la piensan 2 o 3 veces en traer sus recursos a México? Bueno, la realidad es que el llamado TEMEC, que por cierto en ningún sitio se menciona la palabra comercio, pero es un tratado comercial con una serie de campos adyacentes al comercio, es la continuación del Telecán. Entonces, no hay realmente nada nuevo, nada diferente, sustancial de lo que tenía el Telecán. Y por lo tanto, si ya teníamos el Telecán, el TEMEC no aporta pues nada para impulsar a la economía. Si uno lo ve desde el punto de vista de lo que decía el señor Trump que iba a pasar, que nos íbamos a quedar sin un tratado de libre comercio, entonces ahí sí hay una gran diferencia, pero esa gran diferencia pues ya fue descontada por todos los actores económicos desde que a final del año pasado se firmó el tratado entre los 3 países. Ahí ya es donde ya se dio la seguridad, la certidumbre de que el TEMEC iba a funcionar. La realidad también es que el señor Trump pues no tiene un gran respeto por las cosas legales internacionales y no obstante el tener el TEMEC, ya hemos visto que le ha puesto a Canadá, le ha puesto aranceles adicionales a sus exportaciones de aluminio, y en México ya está analizando la manera de poner restricciones
a las bayas, que no sé por qué le llaman en México, ahora le llaman berries, pero a las bayas y también a los transformadores eléctricos, los cuales pues México es el principal exportador hacia los Estados Unidos. Tanto en el caso canadiense como en el caso de los transformadores, están utilizando como excusa que es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo cual, bueno, realmente desde mi punto de vista es algo que no pasa la prueba de ningún tipo, ¿no? Y finalmente, y para responder a tu pregunta, qué bueno que tenemos el TEMEC. Hubiera sido muy complicado el no tener el TEMEC, pero no está aportando nada adicional a lo que ya estábamos cuando teníamos el Telecán. Pero si me permiten, y Fernando, quisiera hacerte esta pregunta. Hay dos aspectos que preocupan en el TEMEC, que no recuerdo si estaban previstos así en el Telecán. Uno es los cambios en la relación laboral en nuestro país, que eso es una novedad que va a implicar reformas sustanciales en la relación entre capital y trabajo en nuestro país, particularmente en lo que respecta a las juntas de conciliación y arbitraje. Y por otro lado, hay una circunstancia también que me parece novedosa y no del todo favorable, es esta restricción que hay en el capítulo 32 para que se puedan establecer relaciones con países que no tengan libertad de comercio, y en este caso quizá nos afecte en nuestras relaciones con China. Sí. Si quieres, empiezo por la segunda pregunta porque es más sencilla. Mira, en el TEMEC, como lo teníamos en Telecán y como lo estaba amenazando el señor Trump, un país puede denunciar el tratado con 6 meses de antelación por cualquier motivo. Entonces, el que esté escrito que tienes que avisar con 3 meses de antelación de que vas a firmar un tratado de libre comercio con algún país que no es de economía de mercado, como puede ser China, realmente en sustancia no tiene mayor importancia. Y el segundo elemento es que yo no veo en el futuro próximo una negociación entre México y China para un tratado de libre comercio. Y eso es importante porque es un tratado de libre comercio. Y yo no veo que la industria nacional esté muy proclive a negociar un tratado de libre comercio con quien ve como su competidor en muchas áreas. Si no lo hemos hecho con Corea del Sur, no lo hemos hecho porque lo vemos como un competidor de nuestras producciones, yo tampoco lo veo con China. Entonces, el que diga en el capítulo 32 que tenemos que dar preaviso de que vamos a negociar un tratado de libre comercio, en la realidad es muy poco probable. La otra, en la parte laboral, sí es más complicada, es mucho más complicada. En primer lugar, yo le doy la bienvenida a que, aunque sea a través del Tratado de Libre Comercio, se esté impulsando la libertad sindical en México. Creo que esto es muy importante. Esto yo lo veo como muy bueno, muy favorable para pues la situación que hemos vivido durante tantos años de sindicatos que no siempre eran muy democráticos. Lo que me preocupa es la manera
en que ya en la segunda etapa de la negociación, porque acuérdate que fueron 2 etapas de la negociación. La primera etapa fue cuando se firmó con el régimen anterior, en la administración de Peña Nieto, se firmó el Tratado de Libre Comercio, bueno, o sea, el tratado que no tenía nombre en ese momento, se firma y sí trae un capítulo laboral, trae un capítulo ambiental, si quieren luego hablamos también de él, y donde se dice que se tiene que respetar todos los acuerdos de la OIT, uno de ellos referido fundamentalmente a la representatividad de los sindicatos, y se termina se firma, se pasa por el Senado, pero luego viene la negociación entre la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes y el señor Lighthizer, que es el representante comercial de los Estados Unidos. Y ahí lo que se acuerda es una solución, un mecanismo rápido de solución de controversias en materia laboral. Y lo que consiste esto es que si alguien acusa a alguna empresa mexicana, la acusa de que no está respetando algunas de las disposiciones del acuerdo o de los tratados que tenemos en la OIT, en ese momento la carga de la prueba está en el acusado, no en el acusador. Y no nada más es eso, es que este mecanismo rápido de solución de diferencias puede en 4 meses determinar si está el mexicano, la empresa mexicana. Y empresa mexicana es cualquier empresa establecida en México, quede claro. Si la empresa mexicana no está cumpliendo con alguna de las disposiciones. Y entonces le pueden poner una sanción que puede ir desde un incremento en los aranceles hasta un bloqueo a las exportaciones de esa empresa. Esto es lo que a mí verdaderamente me preocupa en la parte laboral. Sí, eso es preocupante y eso es relativamente nuevo, digamos. No estaba contemplado en el tratado anterior. No está contemplado en ningún otro tratado, y en todas las disposiciones de solución de diferencias, en quien cae el peso de la carga de la prueba es en el acusador, no en el acusado. Aquí tú tienes que demostrar que cualquier cosa que tú hayas hecho no está teniendo una incidencia en el comercio internacional. Entonces todavía no ha ocurrido ningún caso que empiece a dar pruebas de cómo va a funcionar este mecanismo, pero sí es algo que puede ser, dar lugar a muchas acusaciones frívolas y a muchas restricciones, eventuales restricciones a las exportaciones mexicanas. Don Fernando, muchas gracias. Y una pregunta, en este contexto, ¿qué perspectivas hay para este TEMEC si John Biden gana la presidencia de Estados Unidos y los demócratas toman el control de la Cámara de Senadores? Bueno, yo creo que algo así como el 95% de los mexicanos están por lo menos deseando que Joe Biden gane la presidencia y los demócratas sigan con la Cámara de Representantes y ganen la Cámara de Senadores. Pero digo, esto todavía está por definirse. Yo no creo que vaya a ser tan fácil como todos lo deseamos, pero además hay que recordar que el TEMEC se negoció realmente entre el señor Lighthizer
y, y los demócratas de la Cámara de Representantes. Hubo cosas buenas y si quieren ahora lo contamos sobre esto. Pero lo que yo no creo es que vaya a cambiar, o sea, estoy convencido, no va a cambiar en lo más mínimo el tratado, posiblemente sí, y esperemos que esto ocurra, sí va a terminar esta andanada de acusaciones y de incrementos en los aranceles, en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. No va a terminar esta disputa por la hegemonía mundial en materia comercial y en particular en materia tecnológica, y no creo tampoco que se vayan a reducir los aranceles que se están imponiendo entre Estados Unidos y China. Para darles una idea, en 2017, a principios de 2017, los aranceles que Estados Unidos en promedio le imponían a China eran del 3%. Este era el promedio arancelario. El día de hoy está en 20%. China no se ha quedado manco. China también le ha aumentado a los Estados Unidos, le ha aumentado los aranceles sustancialmente, del 8%, 8.9% al 18%. Y esto, los dos lo han hecho sin siquiera molestarse en avisarle a la OMC que lo iban a hacer. Primero Estados Unidos pone los aranceles o sea, es un escalonamiento, una escalada en esta guerra. Entonces, yo lo que veo es que posiblemente la administración Biden sea más proclive a volver al sistema multilateral, a la gobernanza multilateral, de lo evidentemente que lo que tiene Trump, pero que tampoco va a llevar a cabo una liberalización del comercio, por lo menos al principio. Muy posiblemente el comercio esté, si es que el señor Biden gana la presidencia, va a tener una prioridad no muy elevada. Pero posiblemente no va a ocurrir, y esperemos que así sea, no va a ocurrir estas violaciones que ya hizo el señor Trump con Canadá y que están amenazando a México, como decía yo antes, en la parte agrícola y en la parte de transformadores eléctricos. Don Fernando, muchas gracias nuevamente por la entrevista. Yo quisiera brevemente preguntarle dos cosas. Número uno, ¿cuál desde su perspectiva cree que serían las industrias o los sectores o las esferas más afectadas o más impactadas con el nuevo tratado? Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera ver si pudiera ahondar un poquito más en estas cosas buenas que usted comenta que se integraron en el proceso legislativo para el TMEC, que pudiéramos tener un poquito más de luz en ese sentido, en esas dos grandes vertientes. Sí, con mucho gusto. En primer lugar, déjenme hablar del sistema de solución de diferencias de Estado a Estado en el TMEC. Aquí la realidad es que nosotros hemos usado el sistema de solución de diferencias en el Telecán para dos casos. Uno para escobas de sojo y la otra para transporte carretero. ¿Y por qué lo usamos nada más dos veces? Porque todos teníamos la obligación de tener listas de panelistas y pues cada país nombrara a sus panelistas. Y Estados Unidos se negó ya simplemente a nombrar panelistas y por lo tanto nos teníamos que ir a la OMC
a arreglar nuestra solución de diferencias con Estados Unidos. Y fueron muchos los paneles de solución de diferencias que nos llevamos a la OMC. Pero la administración Trump también se dedicó a desbaratar el sistema de solución de diferencias de la OMC. El sistema de solución de diferencias tiene dos etapas. La primera, un panel de solución de diferencias, un panel de expertos, un grupo de expertos que da una opinión acerca de una solución de diferencias. Y eso, si uno de los dos países o los dos países que están en esa disputa no están de acuerdo con el resultado, lo llevan a un segundo nivel, que es el órgano de apelación. Y todos sabemos que Estados Unidos se ha negado, ha vetado a todos los nuevos miembros del órgano de apelación y ya no está funcionando. El órgano de apelación ha dejado de funcionar y por lo tanto ha dejado de funcionar el esquema de solución de diferencias. Entonces, la cosa buena en la negociación entre el señor Lighthizer y la Cámara de Representantes es que los demócratas dijeron, y queremos un sistema de solución de diferencias que sí funcione. Y este sistema de solución de diferencias que sí funciona quiere decir que los tres países nombran a 10 posibles panelistas cada uno para los diferentes temas, y que si en un caso uno de los países no nombra a sus panelistas, el otro país, posiblemente el acusador, es el que nombra a los panelistas del país acusado. Entonces, ahora sí va a funcionar de esta manera el sistema de solución de diferencias. Y aquí es de una sola, o sea, como si fuera nada más la primera etapa, es la etapa definitiva, porque en el caso en que alguien pierda la solución de diferencias de que se trate, la otra parte puede tomar represalias de la misma magnitud a lo que se ha visto afectado, sin tener que ir a una segunda etapa. Entonces eso fue algo que salió muy bien y pues esto fue, digamos, de rebote, porque México no estaba participando en estas negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo de los Estados Unidos. Participó después, pero en fin. Y esta fue una muy buena noticia. Podemos llevar a solución de diferencias en el TEMEC cualquier caso que tengamos con Estados Unidos, con Canadá, muy posiblemente con los Estados Unidos, con Canadá creo que nunca hemos tenido ninguno. La otra pregunta, las industrias más afectadas. Bueno, yo diría que las más afectadas son la automotriz por la regla de origen. Es una regla de origen que es sumamente estricta en muchos sentidos. Incrementa no solamente el valor agregado regional que debe contener un coche, sino que además pues el 45% del valor agregado tiene que provenir de trabajadores que ganan más de $16 la hora. Lo cual en México pues no es imposible. Hay muchos ingenieros que lo hacen, y hay diseño, y hay investigación, etcétera. O sea, todo esto va contándose. Pero de todas maneras, lo que ocurre es que esta nueva regla de origen, más complicada, más difícil, se produce en el momento en que está habiendo
un gran salto cualitativo en la producción de automóviles. Estamos pasando a coches que ya son pues una computadora con 4 ruedas, de tecnologías muy sofisticadas, con los cuales en algún momento México va a tener que competir. Porque además estas computadoras, pues no nada más es porque se trata de automóviles eléctricos que están recibiendo el software por internet, sino también serán posiblemente en un futuro no muy lejano coches que irán sin quien los esté conduciendo. Entonces, el momento para hacer más difícil la producción de coches de combustión interna no fue el mejor momento. El otro elemento que tiene que ver con esto es la regla de origen para, también en automóviles, pero para la producción de acero. Ahora, el 70% del acero que utiliza un automóvil tiene que estar hecho en la región. Y hay muchos aceros que son aceros especiales, o sea, no estamos hablando de los coches de los años 50, 60 o 70, ¿no? Estamos hablando de aceros, en fin, no voy a entrar en esto, pero sí es sumamente complicado. Hay otros sectores en que la regla de origen se hace menos estricta, como por ejemplo en el sector de la electrónica, en las televisiones. México es el principal productor mundial de televisiones. Si ustedes, ahora que terminemos la plática, ven atrás de la pantalla de sus televisiones, van a ver que dice Made in Mexico. Entonces, son reglas de origen que favorecen en el sector químico lo mismo. Pero hay otras que no hay una gran diferencia con lo que teníamos en el Telecán, pero hace más complicada la regla de origen, por ejemplo, en el sector de los textiles, que de todas maneras México ya había perdido competitividad internacional por diferentes razones.